Hola a todos. Hoy voy a explicaros cómo se toca la canción Cero con la flauta. Cero de Dani Martín. Kaixo guztioi, gaur azalduko dizuet nola jotzen den Cero, txirularekin, bai? Dani Martinen abestia, bai? Bueno, lo primero que nos aparece aquí, ikusi behar dugun lehenengo gauza da isiluneak daudela, ezta? Hementxe daude. Vale. Isiluneak. Zer gehiago? Bueno, hasi behar gara jotzen hemen, bai? Hor agertzen dira lehenengo notak. Aquí nos aparecen las primeras notas. Lo primero que tenemos que tocar es esta frase de aquí, ¿vale? Mi, mi, fa, re. Esto de aquí, ¿vale? Lo toco una vez. Kontuz, nota grabeekin, batzuetan saiak dira jotzeko. Cuidado con las notas graves, que a veces son complicadas de hacerlas sonar bien. Sigo. Siguiente frase. Empezaríamos en este do hasta este mi, ¿no? Do, re, do, re, mi, fa, mi. Algo así. ¿Vale? Kontuz, beheko dorekin, pues el do bajo es la nota más complicada, bai, zailena da, ezta? Txilorekin jotzeko notarik zailena da do hori. Bueno, gero, jartzen du, mi, mi, fa, re. Hau, bai, hau bezalakoa da. Es decir, este trozo de aquí es exactamente igual que ese. Lo repito. ¿Vale? Eta hurrengoa, do, re, mi, fa, mi. Este de aquí exactamente igual que este de aquí, ¿vale? Y luego ya empieza la zona más aguda, bai? Goiko notak agertzen dira, bai? Ya bekoak ya ez dira agertzen. Es decir, no aparecen ya notas graves. Siguiente frase sería esa. La, si, do, mi, re, do, la. El do alto, el mi alto, el re alto. ¿Vale? La, si, do, mi, re, do, la. Y todas agudas. Y luego pone si, do, re, mi, fa, mi. Que es esto de aquí, ¿no? Entonces habría que hacer... Os recuerdo que el mi alto y el fa alto se hacen como el mi bajo y el fa bajo, pero el agujero de atrás, el que tapamos con el dedo gordo de la mano izquierda, con el dedo pulgar de la mano izquierda, ese se queda destapado pero la mitad, ¿vale? Se le llama una posición semicerrada, ¿vale? Entonces así salen el mi alto y el fa alto, ¿vale? Hay que soplar un poquito más que para hacer el mi bajo y el fa bajo. Pero bueno, así saldrían, ¿vale? Siguiente frase. La, si, do, mi, re, do, la. Es esta de aquí, también mi alto. ¿Vale? Que hacemos con el agujero de atrás semi destapado y exactamente igual que el mi bajo. Y luego pone si, do, re, fa, mi. Yo haría, la frase la haría así, hasta aquí. ¿Vale? Si, do, re, fa, mi. Goiko fa eta goiko mi. Eta orain, do, re, mi, do. Notas agudas también. Un poco más ligado. Siguiente frase, do, si, la, si, do, la. ¿Vale? Y ahora la, do, si, que sería el final de esta parte, que sería... Estamos haciendo la estrofa, ¿no? Entonces, esta sería la, do, si, goiko, do. Eta hemen, hasten da estribilloa. Fa, mi, sol, mi, re, re. Bai. Fa, mi,
sol, mi, re, izango litzateke lehenengo esaldia, estribilloaren lehenengo esaldia, bai? La primera frase del estribillo, ¿vale? Empieza aquí. ¿Vale? Alto, fa alto, mi alto, sol, mi, re. Mi. Esos son un tresillo de corcheas, ¿vale? Lo repito. Luego viene sol, re, do, re, mi, la. El re alto, el mi alto. Luego la re, do, do. ¿Vale? Y luego la, do, si. Vale, y luego viene una repetición del estribillo, porque es que esto es lo mismo. Fa, mi, sol, mi, re. Esto de aquí es esto de aquí arriba. ¿Vale? Fa, mi, sol, mi, re. Oiko fa, oiko mi. Sol, re, do, re, mi, la. Nik uste dut ez duela merezi hemen denbora alferrik galtzea, ja jo dugu hasiera baten, bai? Hasten gara estribilloa berdin, bai? Digo que no merece la pena explicar otra vez esto. Sol, re, do, re, mi, la. ¿Qué es esto de aquí? ¿No? Es esto de aquí que aquí adelante lo hemos repetido otra vez. Y luego la re, do, do. ¿Qué es esto de aquí? Y la, do, si, ¿qué es esto de aquí? Entonces, vale. Gero jartzen du instrumental. Hemen musikarekin jotzen badugu, hemen tarte instrumental bat entzungo dugu, eta jartzen du, se repite desde el principio. Pues esan nahi du horrek, pues hasiera batean, hasi behar garela, berriro, vale? Bueno, gero jotzerakoan, bai, gero joko dut musikarekin eta zuek ikusiko duzuen nola jo behar den, vale? Eta gero jartzen du hemen, al final, bai, jartzen du hemen bukaeran, sol, do, sol. Esta ligadura de aquí, os la voy a tachar. Esta que pinto aquí, esto de aquí, lo voy a poner en rojo para que veáis. ¿Vale? Eso hay que tachar. Esa no vale. Entonces, sol, do, sol, sol, do, do, sol, do, sol. Espera, voy a borrar un poco todo esto para que se quede más claro. Vale, bueno. Sol, do, sol. He dicho que esta no vale. ¿Vale? Esa la tachamos. Entonces, la ligadura es sol, do, do, sol, do, sol hasta aquí. Y luego sol, do, sol, do, sol. Hasta ahí. Bakarrik erabiltzen da ezkerreko eskua, solo se utiliza la mano izquierda, no tiene ningún misterio. Sol y do, dos notas, ¿vale? Sol, si, re, si, do. Mentxe dago, bestea. Bai, bakarrik ezkerrarekin jotzen da. Eta orain, la, do, la, do, la, do, la. Todo la, todo do. Y luego viene do, la, do, re, re. Luego nos aparece este fa. Y pone aquí, de aquí al estribillo hasta el final. Este fa, de aquí tenemos que saltar, os lo voy a escribir en verde, para que veáis. Tenemos que ir hasta aquí. Después de este fa, tenemos que tocar ese mi. ¿Vale? Este fa y este son lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué escribiría aquí? Escribiría una doble barra con puntos. Aquí, ¿vale? Para saber que tenemos que repetir. Fa, mi, sol, mi, re, mi, re, sol, re, do, re, mi, la, re, do, do, la, do, si. Bueno,
se repite el estribillo y se acaba ahí, ¿vale? La voy a tocar una vez entera con la música para que veáis cómo se hace. Bueno, no la daba, no te ignora, ¿vale? Voy a explicaros de dónde a dónde hay que tocar. Bueno, empezamos desde el principio, 4 compases de silencio, llegamos aquí y tenemos que repetir otra vez desde el principio y esperar esos 4 compases de silencio. Luego, cuando llegamos aquí, para seguir, hay que esperar 8 compases. Seguimos hasta el final y aquí pone que hay que ir al estribillo. El estribillo, como ya os he dicho, está aquí. ¿Vale? Hau da, jotzen da honaino, bai? Errepikatzen da, egin behar ditugu 4 konpas hemen isilean, hasieran eta errepikapenean ere bai. Eta gero, hemen 8 konpas, gero ja bigarren aldian ona iristean, hau, bai, konpas hauek dira 8 konpas isilunean, bai? Itxaron behar dugu 8 konpas bitartean, eta gero jarraitzen dugu, eta bukaraino, iristen garenean jartzen du estribillora berriro joan behar garela, bai? Estribilloa non dago? Ba, hemen, 4. pentagrama atzetik hasita, bai? Eta hemen azken konpas honetan, bai? Konpas honetan, hasten gara berriro, eta ona iristean ja bukatzen dugu, bale? Bueno, joko dut abestia, bai, zuek nirekin jotzeko eta ikusteko, nahi baduzue, nola jartzen ditudan atzak eta bar, bale? Venga, hasten gara.
Eta hau da guztia. Bueno, agur, ondo izan.